Hola, nosotros somos el grupo 2. Yo soy Mariana Cataño. Yo soy Juan Diego Rojas. Yo soy Natalia González. Y yo soy Ángela Borges. Vamos a hablar de la película Into the Wild de 2007 que está basada en hechos reales. Es muy importante para poder empezar a hablar de esta película, resaltar pues que el protagonista nunca sintió que encajaba en el lugar donde estaba, no sentía que encajaba con su familia, que siempre todas las cosas materiales le parecieron, o sea, que no tenía valor y que su sueño siempre fue el salir de ahí y poder pasar un tiempo a solas disfrutando de las cosas que sí le importaban, que era la naturaleza. Sí, yo creo, digamos, cuando yo empecé a ver la película al principio pensaba que el man tenía como un problema con la humanidad en general, como que él se quería separar de la sociedad completamente. Pero cuando ya estaba en el bus mágico y, digamos, cuando ya se intenta escapar, que se da cuenta que no puede por el río, me acuerdo de una oración que escribe que dice que la felicidad es real cuando es compartida, una cosa por el estilo. Entonces yo me di cuenta de que no era que él tuviera un problema con la civilización completamente, sino precisamente cuando estuvo solo se dio cuenta que tenía un problema con su familia solamente y que él sí y apreciar a las personas, o pues que se da cuenta que sí hay felicidad con relaciones con otras personas. Yo creo que también algo como que lo hizo irse como a la naturaleza es porque él se quería encontrar a él mismo, como que yo creo que él no tenía muy claro qué quería en la vida y ya que él pensaba muy diferente a su familia, pues yo creo que esa fue como su forma de encontrarse a él mismo y con todos los problemas que tenía como familiares, yo creo que en toda como su aventura y por todas las partes que pasó, él fue conociendo gente que lo fueron marcando mucho y que él fue considerando más como su familia que más de la que ella tenía, del que pues de los papás y la hermana. También en una conversación que él tuvo con Ron, el señor que conoció hacia el final de la película, él hablaba de que las relaciones interpersonales no eran necesarias, como que todo lo que uno necesitaba, Dios lo había puesto al alcance de las personas, refiriéndose a la naturaleza. Pero al final, él mismo, como hablaba Rojas, termina escribiendo que realmente la felicidad y las cosas que Dios pone al alcance o lo que él hablaba de la naturaleza tienen sentido solo si se pueden vivir con alguien. Uh-huh. Sí, no, digamos, también me llama mucho la atención los planos de la película largos donde él no habla y solo son paisajes y fondos. Uno de los que más me interesó es cuando el man hace una ducha y se puede bañar con agua caliente. Como que dentro de su paraíso, una de las cosas que más disfrutaba era algo tan mundano como bañarse con agua caliente, que era una cosa que había abandonado, él precisamente había buscado abandonar para luego encontrar, digamos, de nuevo, para volver a recrear en otro lado. A mí Sí, esto yo, que dices, dale, Nat. no, no, que yo lo que pienso es que, o sea, a pesar de que él se quiso obviamente alejar de todo, volvemos a lo mismo de que él no hubiera podido sobrevivir tanto tiempo si no hubiera encontrado un lugar hecho por el hombre. O sea, como el bus tenía como un tipo de horno, pues lo de la ducha caliente, la ropa que tenía puesta. Entonces siento que por más de que él se quisiera alejar de todo, siempre algo lo siguió atando al lugar donde venía, pues que era la sociedad humana. Uh-huh. Yo creo que esto que dices también es importante porque creo que la razón de la que él muriera al final es porque fue siempre muy extremista. O sea, él pudo haberse ido sin haber tomado la decisión de irse sin saber absolutamente nada. Es decir, si él hubiera estudiado y hubiera aprendido cosas o llevado, no sé, herramientas que le hubieran servido, seguramente hubiera tenido un desenlace pues mucho mejor para él. Digamos, no tenía que irse quemando, no sé, todo el dinero, cortando sus identificaciones, alejándose totalmente de la familia, cortando todas las relaciones. Pudo haberse ido perfectamente a vivir una aventura y todo sin haber hecho todas estas cosas. Sí, digamos que el man estaba muy mal preparado en muchas de las cosas. Digamos, cuando yo empecé a ver la película, mi primera impresión obviamente fue como un poco conmovido, como muy chévere lo que el man estaba haciendo, como una gran historia de vida, y luego al final cuando se muere e investigué un poco más, digamos, la historia de verdad, me di cuenta que en verdad es una irresponsabilidad. O sea, el man se murió simplemente porque, por niño, por querer ir a, por creerse más grande que la naturaleza, y pues finalmente no lo era. Finalmente se lo comió el mundo. Sí, yo creo que volvemos a lo mismo de que es muy difícil creer que una persona puede domar algo que no le pertenece y pues aunque lo intentó, simplemente al final la naturaleza se lo terminó comiendo y fue por eso que él no pudo sobrevivir
porque no pudo volver a la civilización, porque no pudo alimentarse, porque al final perdió mucho peso. Entonces, es imposible también creer que solo por ser humanos y solo por decir yo quiero hacer esto, iba a poder lograr sobrevivir en un lugar que al fin y al cabo no conocía. Pero yo creo que eso también fue como algo que él como que se dio cuenta mucho más adelante después de haber vivido muchas cosas y de todo lo que vivió. Porque antes de llegar a Alaska, él en verdad pues sí como que siguió teniendo como ayuda de la civilización, digamos, pues tuvo varios trabajos, digamos, como en, no sé, trabajando con el señor del trigo y en una hamburguesería y así, él pues tuvo mucha ayuda y también vendiendo libros con los hippies. Entonces yo creo que eso fue algo que él llegó más adelante y como que en verdad, como que lo que quería era una aventura que él logró tener como hasta cierto punto, como bien, hasta llegar a Alaska, que pues ya fue de otro nivel. Precisamente como que él no, digamos, estaba tan concentrado en alejarse de todo y llegar a vivir a Alaska que una vez estando allá se dio cuenta que lo más importante ha sido el camino y no el destino. Ujú, Es real. exactamente. Sí, dale. También notamos que, digamos, en una parte, él cuando llega a la ciudad después de haber estado tanto tiempo pues, en lo salvaje, él en las ciudades que se siente desprotegido, que tiene miedo, que se siente asustado, que siente que la gente pues lo rechaza, que no pertenece ahí. Y siento que es importante resaltar eso porque al fin y al cabo se termina sintiendo igual a como se sintió todo el tiempo en un lugar al que no pertenecía. Sí, ahí me llamó la atención que cómo cambia el trato de las personas hacia alguien más dependiendo de si creen que tuvieron la libertad para tomar una decisión o fue algo que les pasó por otra razón. Es decir, cuando él hablaba con los hippies o con cualquier persona de su entorno y les decía que él había decidido no ir a trabajar, donar lo que había ahorrado e irse a lo salvaje, la gente lo respetaba y como que estaba impresionada por la decisión que él había tomado. En cambio, cuando estaba en esta ciudad y parecía, no sé, un vagabundo, como ustedes decían, la gente lo miraba mal porque pensaba que él había terminado así por, no sé, circunstancias de la vida, no que hubiera sido una decisión que él tomó. Yo creo que él también se dio cuenta porque al principio de la película, cuando él ya decide irse, una de las primeras cosas que él hace es quemar la poca plata que todavía tenía. Yo creo que él más adelante se va dando cuenta que por más de que él no quisiera en el mundo, pues sí, pues en la realidad eso sí tiene cierto valor, así sea como para tener los implementos necesarios para, digamos, poder sobrevivir en la naturaleza. Y yo creo que por eso después también fue consiguiendo como diferentes trabajos y cosas que pues lo ayudó a conseguir plata. Bueno, hablando ya un poquito más de cómo cuando él se murió, yo creo que él, pues primero me parece tenaz pensar que él se murió ya 2 semanas de que lo iban a encontrar, como pensar que todo lo que sobrevivió y todo lo que aguantó, ya se lo tenía que aguantar 2 semanas más y lograr 2 semanas más para que lo encontraran así, él no tuviera forma de saber, a mí eso me parece tenaz. Otra cosa es que yo creo que hubo un punto en el que él se rindió, porque cuando pudo por fin como cazar un animal grande que era un alce para poder alimentarse y como que lo logró y ya el momento como de como prepararlo para comer, no sé, como cocinarlo y eso, fue que falló, no pudo cocinarlo, se empezaron a meter bichos, insectos a la carne, o sea, ahí yo creo que fue cuando él se rindió y él decidió como, bueno, ya, suficiente, me quiero devolver. Y ahí fue como, también como ya era puro verano, entonces se derritió el hielo y como que creció el río, entonces ahí fue cuando ya no pudo como cruzar y se dio cuenta que ya no tenía opción, que le tocaba quedar, seguir sobreviviendo. Y también ahí fue cuando yo siento que él ya como que se rindió, como que ya no tenía como más hacer, porque también ya como que en ese momento tampoco encontraba más animales que cazar. O sea, para mí, más que todo la muerte, yo creo que fue como que se rindió, que ya estaba tan desesperado y tan muerto del hambre que no supo qué hacer y pues se rindió y decidió ya como prepararse para morir, siento yo. Como que él en verdad se preparó, se puso como en su sleeping bag, se enrolló, se acostó en el colchón que había en el bus y ya literal se quedó viendo como el cielo y como pensando en momentos lindos que vivió y se murió. Dejó como, o sea, se dejó morir.
yo creo. Ujú. Yo sentí que se suicidó. O sea, yo sentí, digamos, que los frutos que se comió fue más que todo como ya para morirse. O sea, yo no siento que fuera que se hubiera acostado a decir como, ay, bueno, me voy a morir. No, pues para mí, que él ya sabía que no lo iba a lograr, para mí se suicidó. Yo no siento que se haya suicidado y, digamos, no sé si se rindió. Yo creo que, digamos, el man pensó que estaba más preparado de lo que realmente estaba. Precisamente por eso decía que si él hubiera llevado un mapa, hubiera sabido que había un sistema de poleas para cruzar el río a 400 metros, o que había un asentamiento de gente viviendo en Alaska a 60 millas, sino que él no tenía ni idea de nada, se fue muy preparado, muy mal preparado. Y digamos, lo que yo leí por fuera, lo que investigué un poco, es que no se sabe muy bien el por qué se murió, porque hay mucha gente que dice que se suicidó, como dice Natalia, pero hay mucha gente que, o digamos, el escritor del libro cree, y digamos, le dedicó bastante tiempo a investigar que las semillas que él se estaba comiendo de papa tenían una toxina que se había usado en un experimento en los campos de concentración que mataba a los hombres de cierta edad que tenían una malnutrición porque les generaba parálisis y no les permitía comer. Que con lo que él había escrito en el diario supuestamente era eso. Entonces, como que no hay realmente, digamos, un definitivo por qué se terminó muriendo. Yo no creo que se haya suicidado, tampoco creo que se haya rendido. Yo creo que simplemente se murió porque se fue mal preparado, porque, no, porque se creía más fuerte que la naturaleza y cometió muchos errores y finalmente, pues cuando ya se dio cuenta que no tenía nada que hacer, pues dijo, pues ya me morí en mi propia ley y por eso escribió, gracias a todos y viví una vida feliz, pero pues ya no tengo nada que hacer. Ahora no creo que se haya rendido porque igual el mensaje que le deja a la gente en el bus que por favor lo encuentren después ya desesperado, como, oye, necesito irme de acá, pero pues no tenía cómo hacerlo. ¿No? Sí, yo tampoco creo que se haya suicidado. Yo creo que él realmente se confundió que con las raíces, que se comió unas que pues no eran consumibles y no sé si se rindió. Yo, ahora que lo dicen, como que me pongo a pensar, pero en el momento que vi la película, yo no había entendido que cuando él quería cruzar el río y ya no pudo, era para devolverse a la familia o a la civilización. Yo pensaba que simplemente quería como cambiar el sitio donde estaba acampando, por decirlo así, como para ver si sí podía encontrar animales y eso, porque yo creo que a él sí realmente lo llenaba estar en la naturaleza, que él era mucho más feliz ahí que estando pues en la civilización. Entonces, no sé. No, yo creo que sí, él sí intentó escapar, yo creo que él sí se dio cuenta que no quería estar más ahí y precisamente cuando se dio cuenta que no podía, le cambió la situación completamente, o sea, se le volvió más que vivir, sobrevivir, entonces por eso pues, cometió los errores que cometió y finalmente pues se murió de hambre, que pues morirse de hambre. Sí, pues ya, ¿no? Cerrando, pues yo creo que ya, o sea, hablando de que ya al final era por pura supervivencia, y de que ya quería volver a su familia, yo, o sea, pues nosotros pensamos que más que todo pues la lección de esta película, pues lo que nosotros entendimos más o menos fue que a pesar de que una persona quiera como afrontar el mundo solo y la naturaleza sola, más, o sea, por más independiente que se crea, las personas estamos hechas para vivir pues en una comunidad, así sea de 3 personas, 4 personas, pero que también para poder mantener la cordura, para poder seguir adelante, para poder sobrevivir, pues creemos que es muy importante tener a alguien cerca porque al fin y al cabo en los momentos en los que él estuvo acompañado de personas fue la parte más feliz de su viaje. Al final ya se volvió simplemente desesperación y no sabía qué hacer y pues ya al final se estaba pues enloqueciendo. Sí, yo creo Digamos, que no, como no nomás esta solo, cuarentena, nomás la cuarentena ya estar Sí, es aislado me verdad. tiene desesperado. yo creo que también si él hubiera estado acompañado, pues hacia el final del viaje no solo hubiera estado más feliz, sino que probablemente no se hubiera muerto. Si hubiera estado acompañado, esa persona de pronto podría haberlo ayudado a buscar ayuda o, no sé, alguna solución para que él no hubiera fallecido. Ahora, yo creo que no puede vivir solo. Hay gente que vive en Alaska y sobrevive y vive sola y hay una cantidad de realities en Discovery Channel de gente que sobrevive en Alaska y se puede. Y si era lo que el man quería, lo podía lograr, pero pues de pronto no de la manera en la que lo hizo. Yo creo que lo de él fue más un arrebato que una cosa consciente. Pero sí, después se murió. Sí, yo creo que, o sea, yo creo que él igual como que de cierta forma trató de irse un poco preparado porque pues a fin de cuentas tenía como el libro de qué podía comer, o sea, como de las frutas venenosas y eso. Y pues digamos que él, como con la última persona que había estado, que era Ron,
también le dio como, pues algunas, o sea, como que eso sí fue ayuda de él, como que él nunca cayó en cuenta de tenerlo, pero pues él lo ayudó y le dio como ciertos implementos para poder sobrevivir que también lo ayudaron un poco. Pero sí estoy completamente de acuerdo en que él se murió porque en verdad no se fue preparado para sobrevivir, como que fue más un impulso que algo como, pues, bien pensado para sobrevivir.